Hola, hola, hola gente futbolera, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo por mi parte estoy muy feliz, estoy muy contento porque arrancamos un nuevo año. Les deseo a todos ustedes un muy feliz 2025. Espero que hayan disfrutado de las fiestas con sus seres queridos y que ahora mismo estén disfrutando de las vacaciones. Y espero que sea un gran año para todos donde podamos cumplir con todas nuestras metas personales. Arrancando un nuevo año lleno de desafíos. Arrancamos como hicimos el año pasado en este humilde canal con la temática de lo que es el análisis y la evaluación de lo que fue el año pasado de algunos de los equipos del fútbol argentino. Esta sección que a mí me gusta mucho, donde evaluamos el desempeño de algunos de los equipos de fútbol argentino, porque son 30, es imposible que lo hagamos todos, que tuvieron presentes ya sea en las competiciones internacionales o pendiente en la competencia del fútbol local. Como saben, en esta sección entran sí o sí todos los que jugaron competencias internacionales, los 12 equipos que tuvimos el año pasado, y finalmente alguna que otra revelación porque creo que corresponde y vale porque estuvieron compitiendo en las competencias locales. En este caso van a ser tres partes, donde en este caso en la primera parte van a haber 6 equipos y en las otras dos últimas van a haber 5 equipos. Sin más preámbulos, me presento para el que no me conozca, soy Facundo Mreles, futuro licenciado en periodismo, y si te gusta esta clase de contenido te invito a que te suscribas a este humilde canal futbolero donde subimos solamente fútbol, fútbol, fútbol y fútbol, donde subimos análisis, donde subimos debates, donde subimos información, todo eso y más en este lindo canal. Te invito también que si te gusta este video te invito a que dejes tu me gusta y tu opinión en los comentarios, en la cual yo gustosamente la voy a leer y voy a responderte. Y finalmente, por último, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, las cuales son en TikTok, en Instagram como Facundo Mereles. Sin más preámbulo, ahora sí vamos a arrancar con el video. Arrancamos de a poquito, despacio, para el que no conozca muy bien de cómo va esta sección. Arrancamos con un equipo que tuvo triple competencia, tuvo una competencia internacional en su año, pero que no ha durado mucho. Básicamente jugó la fase 3 de la Copa Libertadores, esa fase preliminar en la que enfrentás a dos equipos en dos llaves para intentar clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, o si no, si llegás a la fase 2 y perdés, vas directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un caso por ejemplo que va a cumplir este año Boca Juniors, pero que finalmente este equipo en especial solamente perdió en la fase 3 juntamente frente a su único rival que tuvo enfrente, y estamos hablando de Godoy Cruz, el Tomba. Un Tomba que hasta ese momento, aún siendo dirigido por Daniel Oldra, el viejo hombre de la casa, que en el año 2023 lo dejó quinto en la tabla anual y lo clasificó a esa fase, dejándolo a Boca fuera de la Copa Libertadores y yendo directamente a la Copa Sudamericana, pero que luego no tuvo mucha fortuna, ya que en la fase 3 se cruzó quizás al equipo más fuerte de esa fase. Justamente estamos hablando de Colo Colo de Chile, que perdió 1-0 en la ida de visitante y que luego en la vuelta de local en Argentina no pudo remontar y finalmente empataron 0-0 y quedándose rápidamente eliminados de la Copa de Libertadores o de los sueños de la triple competencia. Pero sin embargo, esta rápida eliminación no influyó demasiado en el buen funcionamiento que tenía el Tomba, ya que en la primera mitad del año sería uno de los mejores equipos del fútbol argentino, ya que sería el equipo que más puntos consiguió en la Copa de la Liga, siendo puntero de la zona B con 29 puntos, ganando 9 partidos de los 14. Pero sin embargo, en los cuartos de final se cruzó a Vélez, que quedó cuarto en su zona, y que finalmente con un doblete de Brian Romero elimina al Tomba 2-1, y hasta ahí podemos decir que finalmente concluye o termina el año competitivamente hablando de Godoy Cruz, ya que luego a partir de esa derrota sí hay una merma o una bajada significativa en el funcionamiento, en el rendimiento del equipo de Olga, en el que primero, por ejemplo, en la Copa Argentina llega finalmente hacia los octavos de final, donde antes en 32 avos se elimina por penales 4-3 a San Martín de San Juan, tras empatar 0-0, y que luego en 16 avos se elimina goleando 4-0 al Porvenir, pero que finalmente en los octavos de final se cruza a Independiente, al rojo de Julio Bacari, y termina perdiendo 3-0. Y que finalmente también tuvo una muy mala liga profesional de fútbol argentino, donde finalmente consiguió 35 puntos, donde finalmente quedó en el puesto número 15, ganando solamente 8 partidos de 27, muchos empates en el medio, muchos, 11 en total,
y que finalmente también se lleva puesto en el medio la paciencia quizás o un último proceso de Oldga siendo técnico, ya que en un partido en especial en el que notó un rendimiento bastante bajo de sus jugadores, en ese partido en especial que es contra Boca, que terminó 4-1, donde luego se sospechó que muchos de esos jugadores jugaron mal a propósito por temas de apuestas en el medio incluidas, algo realmente raro, y que agotó con la paciencia de Oldre, veía que no tenía ya comunicación con el equipo, en la que finalmente luego una conferencia de prensa, luego una derrota contra Platense 1-0, termina comunicando el final de uno de sus tantos ciclos en el Tomba, ya que se ve en la carrera de Daniel Oldga, el tipo solamente dirigió a Godoy Cruz, ya sea en la reserva o en el equipo de primera. Este sería como su ciclo número 13 o 14, algo realmente único quizá, que ama mucho a Godoy Cruz este hombre, en la que finalmente este ciclo termina con 78 partidos dirigidos, donde ganó 31, empató 27 y perdió 20, donde recordemos que lleva un poquito más de un año y 7 meses, y que finalmente termina el año Ernesto Pernedera, el hombre de la reserva, y que finalmente termina la tabla profesional y termina en la tabla anual sexto con 64 puntos, finalmente clasificándolo a una nueva competencia internacional, esta vez la Copa Sudamericana, así que el próximo año lo veremos de vuelta al Tomba en esta sección, jugando esta vez una competición que no la juega hace más de 10 años, donde su última participación fue en el año 2014, donde justamente se fue eliminado a manos de River. Veremos, cambió mucho la Copa Sudamericana desde esa última vez, veremos si podrá este año competir en la triple competencia el Tomba, si podrá planificar mayormente y podrá llegar más lejos con esa planificación y con ese plantel que claramente ahora estará construyendo para un año lleno de competencias. Finalmente, viendo lo que fue a lo largo del año, donde rápidamente quedan eliminados de la Copa Libertadores, donde hace 5 años que no la jugaban, en el primer partido, en la primera llave que se enfrentan contra Colo Colo, viendo que tuvieron una muy buena Copa de la Liga, siendo el equipo que más puntos consiguió, pero llegando hasta cuartos, enfrentándose a Vélez, y luego ahí sí, finalmente un rendimiento muy inferior a lo que mostraba, donde eliminan contra Independiente en Copa Argentina, y luego en la liga no tienen una muy buena liga, en el medio se llevan puesto a Olga. Es por todo esto que yo creo que el año de Godoy Cruz es para un 4. El siguiente equipo a evaluar su año fue un equipo que también tuvo triple competencia, que apostó demasiado a la Copa Internacional, a la competencia internacional, que en la primera mitad del año le fue bastante bien, pero que luego en la otra mitad del año no pudo llegar bastante lejos, y que luego en el ámbito local no pudo competir en ninguna de las otras competencias que tuvo, y que en el medio se llevó puesto a dos ciclos, a dos técnicos, uno bastante importante. Estamos hablando de el Pirata Cordobés, estamos hablando de Belgrano de Córdoba. Un Belgrano de Córdoba que en el principio del año estaba siendo conducido aún por Guillermo Farré, un hombre realmente muy importante de la casa, y que justamente vamos a hablar del principio del año porque justamente arrancó muy mal para el Pirata, primero por la rápida eliminación en la Copa Argentina en 32 avos en febrero del año 2024, perdiendo 2-1 contra Mitre, un equipo de la Primera B Nacional, donde rápidamente se queda eliminado en la Copa Argentina, siendo uno de los batacazos que tiene esta competencia, siendo un golpe bastante fuerte para un equipo de primera división, quedarse afuera entre 32 avos de la Copa Argentina, una copa que da un título y luego la posibilidad de clasificar a una Copa Internacional. Bueno, ya al principio del año Belgrano sabía que por esa copa no jugaba más. Y que luego, finalmente, un muy mal inicio del año fue para el Pirata de Farre, ya que luego en 11 partidos solamente ganó uno. Por lo tanto, finalmente llevando a la decisión de que finalmente, luego de casi 3 años, donde Guillermo Farrell lo subió a primera al Pirata Cordobés, al Belgrano, finalmente decide por concluir su etapa como técnico en el equipo cordobés, tras 117 partidos dirigidos, donde ganó 56, empató 28 y perdió 33. Y finalmente tomando el puesto, finalmente,
Juan Cruz Real, un hombre argentino que nunca había dirigido en el fútbol argentino, curiosamente, todas sus experiencias fueron en el fútbol colombiano, y que toma el desafío de pelear la Copa Sudamericana, que lo hizo bastante bien. Compartió el grupo C junto a Internacional Porto Alegre, Delfín y Real Tomás Apó, donde finalmente queda puntero de su grupo con 12 puntos, pero que luego finalmente es acá donde concluye su etapa, su estadía, su camino en la Copa Sudamericana, ya que no llega muy lejos, llega finalmente a octavos de final, la etapa donde estaba clasificado porque era puntero, y se enfrenta adelante a Atlético Paranaense, equipo que lo elimina en un global de 4-1, ya que en la ida en Brasil lo gana 2-1 y que luego en la vuelta en Argentina lo derrota 2-0. Y que luego en el medio, en el ámbito local, fue más lo mismo, porque no pudo conseguir demostrar por lo menos esos resultados en el ámbito local, ya que en la Copa de la Liga quedó muy lejos de la competición, quedando en el puesto 11 de la zona B, con solamente 14 puntos, ganando solamente 3 partidos de 14. Y que luego en la Liga Profesional de Fútbol Argentino fue más de lo mismo, quedando 16 en el puesto 16, con también 35 puntos, ganando solamente 8 partidos de 27. Por lo tanto, finalmente tras todo esto también se lleva puesto este ciclo de Farre, donde finalmente no cumple mucho, 8 meses, con 35 partidos dirigidos, 12 victorias nuevamente, 3 empates y 3 derrotas. Finalmente Norberto Fernández, el técnico de la reserva, termina por cerrar la liga, le quedaban tan solo 4 partidos, y finalmente tras todo este año cierra en la tabla anual en el puesto número 17, con solamente 49 puntos, es decir, que finalmente se quedó afuera de las competencias internacionales, no clasificando a ninguna. Por lo tanto, si no tiene un buen año, es raro que lo veamos en esta sección el próximo año al Pirata Cordobés, ya que habrá mucho trabajo por hacer para que vuelva a competir seriamente Belgrano de Córdoba. La última noticia de este equipo es que en diciembre se conoció y se confirmó que Walter Erviti va a ser el nuevo técnico del Pirata Cordobés. Veremos cómo le va en esta nueva etapa al ex Banfield, al ex Boca. Finalmente, tras todo el desarrollo del año del Pirata, claramente no fue un buen año para Córdoba, especialmente para los hinchas de Belgrano, donde se quedan fuera rápidamente en 32avos de la Copa Argentina. En las competencias locales no compite, se lleva puesto quizás un ídolo como es Guillermo Farre para la historia de esta institución. Finalmente en la Copa Sudamericana tenían una ilusión que finalmente se pinchó bastante rápido en octavos de final contra un brasileño que puede pasar. Y finalmente Juan Cruz Real no pudo conseguir esa identidad que intentó darle a su equipo. En el ámbito local no demostró nada. Es por todo esto que realmente creo que el año de la nota de Belgrano debe ser la de un 3. Tercer año y tercer equipo a evaluar. Esta vez vamos a hablar de un equipo que le costó muchísimo reemplazar a un técnico en especial, porque justamente este mismo es que fue el que lo hizo competitivo en los últimos años, fue el equipo que le dio, fue el técnico que le dio al equipo una impronta y una identidad de juego, que claramente con este técnico último con el que tenía no funcionó, no llegó a alcanzar ese nivel con el que tanto había mostrado los últimos años, con el que también en la competencia internacional no le alcanzó, donde no le fue bastante bien, para nada, y que luego tuvo quizás una competencia en la que tuvieron ilusiones de campeonar, pero que tuvieron a las puertas de la final. Y que luego en la otra mitad fue quizás un desafío bastante el de intentar conseguir un rendimiento superior. Y que incluso al final del año le costó bastante conseguir un técnico, donde tuvo dos interinatos en el medio. Claramente no fue un buen año y vamos a hablar esta vez de el bicho de Argentinos Juniors. Y bueno, creo que se cae de maduro al técnico que la dirigencia le costó bastante de reemplazar, y claramente estamos hablando de Gabriel Milito, un hombre que le había puesto su impronta y su identidad de juego y que le había hecho uno de los equipos más competitivos o que mejor jugaba en el fútbol argentino en los últimos tiempos. Claramente la salida de Milito a mediados o finales del año 2023 y la llegada de Pablo Guede no consiguió, no le bastó para llegar o para conseguir ese nivel con el que tanto habían mostrado en los últimos años, que en la competencia internacional compartió el grupo F de la Copa Sudamericana, donde compartió grupo con Corinthians, con Racing de Montevideo y Nacional de Paraguay, y quedó tercero con tan solo 9 puntos, justamente
acerca de clasificar quizás a los playoffs, pero finalmente no le alcanzó y quedó rápidamente eliminado de la Copa Sudamericana en la fase de grupos. Luego en la Copa de la Liga le fue bastante bien al equipo de Pablo Guede, que ganó 7 partidos de 14 y quedó segundo en la zona A con 26 puntos y eliminando a Defensa y Justicia en cuartos tras empatar 1-1, donde le gana por penal de 3-2 y clasifica a las semifinales, pero en el medio se cruza al Fortín, a Vélez y termina siendo eliminado, otro equipo más que termina siendo eliminado por el Fortín, tras empatar 0-0 en los 90 minutos y finalmente Vélez le gana por penales 4-2 y lo deja a las puertas de una final de la Copa de la Liga. Y finalmente ahí también concluye el año competitivamente hablando del bicho, porque luego en la Copa Argentina llega finalmente a octavos de final, donde en el medio elimina a Gimnasia y Tigre de Salta 2-1 en los 32avos, que luego en los 16avos termina eliminando 1-0 a Atlético Rafaela, pero finalmente se cruza contra Huracán, en la que terminan empatando 1-1 y finalmente el Globo lo elimina por penales 4-3, y que luego no tuvo una muy buena liga profesional de fútbol argentino, donde tan solo ganó 8 partidos de 27, y quedó en el puesto 23 con 30 puntos, muchas derrotas, que acumuló 13 derrotas finalmente, y que en el medio termina llevándose puesto el ciclo de Pablo Guede en el bicho, donde duró 11 meses, ni siquiera un año, donde dirigió 47 partidos, ganó 19, empató 10 y perdió 18, y que en el medio tuvo dos interinatos de dos hombres que trabajaban en las reservas. Uno que fue el de Christian Semartin, que duró 11 partidos, y otro que fue finalmente el de Norberto Batista, que termina cerrando la liga profesional con 4 partidos dirigidos, en el que en el medio queda en la tabla anual en el puesto 14 con 56 puntos, pero que no le alcanza para clasificarse a las copas internacionales y que finalmente se queda quizás fuera de lo que puede ser el próximo año, dependiendo de cómo le vaya, porque se conoce ya que el nuevo técnico del bicho va a ser un hombre que conoce el equipo, que es Nicolás Díaz, un hombre surgido del bicho, que no tiene mucha experiencia como técnico, esta sería su segunda experiencia en su carrera, antes había dirigido como técnico a Atlanta, pero que en el medio tuvo mucha experiencia como segundo entrenador, estando acompañado de Sampaoli, de BKSS, incluso últimamente de Sebastián Domínguez en Tigre. Así que veremos cómo le va a 10 intentando reestructurar al bicho y llevando a competir como estábamos acostumbrados en los anteriores años. Finalmente, tras todo el análisis y el desarrollo del año del bicho, claramente no fue un buen año donde fracasa rotundamente en el desafío de la Copa Internacional. Luego tuvo quizás una ilusión en la Copa de la Liga, pero justamente se queda a las puertas, pero que luego en la Liga no termina demostrando. En el medio se queda sin técnico, con 2 interinatos, y luego en la Copa Argentina se queda hasta octavos. Es por todo esto que la nota final del año de Argentinos Juniors debe ser la de un 3. Cuarto equipo a evaluar el año, y ahora así empezamos con la sección o la mini sección de los equipos revelaciones de fútbol argentino. Un equipo que, como se dice, revelación, no tuvo triple competencia, por lo tanto entra en este video por esta cuestión. Un equipo que el año pasado tampoco tuvo triple competencia y que entró también por esta cuestión, pero creo que primero es un equipo grande y por lo tanto debe estar en este tipo de videos porque se lo merece. Segundo, porque no tuvo un mal año realmente este equipo, en donde hasta como pudo compitió bastante bien, llegando bastante lejos. Es verdad que en los partidos claves quizás le faltó un poco más de presencia y de resultados, pero que hasta donde llegó pudo, por cómo se está levantando de a poquito de su actual situación, en la que no se ha involucrado en demasiadas polémicas como estaba acostumbrado a hacer en los últimos años, y finalmente por cómo terminó el año. Es por todo esto que creo que se merece un lugar en esta sección. Y claramente estamos hablando del rojo de Independiente de Avellaneda. Un rojo que hasta ese momento estaba siendo aún dirigido por Carlos Tevez, que como dijimos recién en la previa no compitió internacionalmente, no tuvo triple competencia, pero se abocó bastante bien en las competencias locales, donde por ejemplo tuvo una muy buena Copa de la Liga, donde es verdad que pierde en el medio el clásico contra Racing encima de local, 1-0 con gol de Maravilla Martínez,
pero dentro de todo tuvo una muy buena Copa de la Liga, donde justamente estuvo en la zona quizás más competitiva, en la zona A, donde quedó finalmente sexto con 23 puntos, habiendo ganado 6 partidos de 14. Es verdad que mucho empate, 5 en total, en la que curiosamente justo uno de esos fue en la última fecha, donde se pelea la clasificación a los cuartos de final, y justamente se enfrenta a Talleres, otro equipo que también estaba compitiendo por clasificar a la próxima fase, y justamente terminan empatando ambos 2-2 y ambos se quedan afuera. Y casualmente clasifica Vélez como cuarto y luego sabemos cómo terminó toda la historia, curiosamente. Luego, en el medio, es verdad que el inicio de la liga no fue bueno, porque finalmente no termina teniendo buenos resultados. En las primeras 3 o 4 fechas, Tevez se termina bajando del cargo técnico, donde finalmente dura 9 meses, donde finalmente a finales de 2023 y ahora mediados de 2024, termina cerrando un ciclo de 9 meses con 32 partidos dirigidos, donde ganó 14, empató 11 y solamente perdió 7 partidos. Y que finalmente entra ahora el hombre que actualmente está haciendo un buen trabajo y que sigue siendo el técnico de Independiente, Julio Bacari, el ex técnico de Defensa y Justicia, que realmente se metió en un duro equipo, pero está levantándolo de a poquito con fuerza y sacrificio. Y que realmente tuvo, por ejemplo, una muy buena Copa Argentina, donde llegó finalmente a cuartos de final, en la que en el medio, en 32 avos, elimina a Deportivo La Ferrer 3-0, en 16 avos elimina a Juventud Universitario 2-0, en octavos, como dijimos al principio del video, elimina al Tomba a Godoy Cruz 3-0, y finalmente en cuartos de final se cruza justamente al Fortina, Vélez. Otra vez Vélez aparece en este video como verdugo y finalmente se termina eliminando al rojo y termina terminando el camino de Independiente en la Copa Argentina, que estaba siendo bastante positivo. Y luego la liga la termina cerrando bastante bien. Es verdad que en el medio empata el clásico contra Racing, en donde hubo 2 expulsados por parte de Independiente. Por lo tanto, en un video como que subimos al canal, contamos que zafó de realmente hubiese sido realmente un problema, con las expulsiones de Pérez y de Vera. Pero luego la terminó bastante bien la liga. Séptimo lugar, 40 puntos, habiendo ganado 9 partidos de 27. Es verdad que muchos empates en el camino, muchos empates, en 13 en total, siendo el equipo que más empató en la liga. Date cuenta que si quizás hubiese ganado 2, 3 partidos o 4, hubiese estado un poco más arriba. Pero dentro de todo, como estaba Independiente, termina siendo una positiva liga. Es verdad que en el medio estaban sus polémicas como era sabido, pero fueron menos en este año. En el medio tuvo la polémica, por ejemplo, de la fiesta en Yate, donde 3 jugadores en específico de Independiente estuvieron involucrados en esa fiesta, donde se hizo mucho de qué hablar en el mundo Twitter, con el combo Sasa Ferro. Y luego con la polémica de Joaquín Lazo y de Marco Pellegrino, 2 centrales, uno que estaba Independiente y el otro que vino a préstamo del Milan, y que finalmente se termina cancelando porque Pellegrino no quería ser suplente de Lazo, cuando era suplente de Tomori, defensor inglés, según declaraciones de su representante, en donde finalmente no termina cerrándose de muy buena manera. Pero dentro de todo termina siendo un año más o menos positivo para el rojo, en la que termina cerrando el año en la tabla anual octavo con 63 puntos y volviéndose a clasificar a una Copa Internacional, esta vez a la Copa Sudamericana, siendo 2 años que no jugaba competencia internacional y que justamente el próximo año lo veremos sí o sí en esta sección. Esperemos que le vaya bien o que pueda pelear por lo menos. Ya de a poquito está planificando lo que va a ser un duro año con triple competencia, donde ya sumó 4 refuerzos hasta el momento. Dichos refuerzos que son hasta ahora Sebastián Valdés, Pablo Galdamés, Nicolás Ferre y Luciano Cabral, donde se espera algún que otro refuerzo más para Julio Bacari, que hasta ahora está haciendo bastante bien las cosas. Y es por todo esto, por todo este desenlace, por todo este desarrollo, mejor dicho, que yo quiero concluir con esta nota en la que yo creo que fue un año positivo para el rojo, en el que está avanzando, que está mejorando de su dura situación, y es por eso que yo al año del rojo le voy a dar un 6. Anteúltimo equipo en esta primera parte de este video, un equipo que había terminado el 2023 bastante bien, donde vimos cuando hicimos la primera vez esta sección, en donde luego había empezado bastante ilusionado el año 2024 por la triple competencia, donde ilusionado empezaba este desafío,
pero luego les costó bastante el día a día entre una competencia internacional y una competencia local, en donde en esa competencia internacional no le fue bien y luego pudo pasar a la otra, se entenderán esto último, pero que luego dejó mucho que desear en el ámbito local, justamente hablando de un último campeón quizás, y que luego en el medio se lleva puesto al técnico que estaba en el cargo. En el medio pasaron 2 meses un interinato y que cierra finalmente con un nuevo técnico que es el que está actualmente. Todo esto finalmente es el año de Rosario Central. El canalla que hasta ese momento, como recordarán, en el año 2023, cerró el año con la Copa de la Liga ganada, el equipo de Miguel Russo campeón, y dirigiéndose a la Copa Libertadores, donde finalmente estaba en el grupo G, donde es verdad que le tocó un grupo bastante competitivo, bastante peleado, bastante apretado, con Atlético Mineiro, equipo que como sabrán luego llegó a la final. Peñarol, que justamente fue quizás uno de los mejores Peñarol de los últimos tiempos, que tuvo un gran equipazo. Rosario Central y Caracas de Venezuela, en la que finalmente queda tercero en la Copa Libertadores con tan solo 7 puntos, habiendo ganado 2 partidos no más de 6, y yéndose a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde en el medio elimina al Internacional de Porto Alegre, finalmente ganando en la ida 1-0. Y luego en la vuelta termina empatando 1-1 y pasando, finalmente clasificándose a los octavos de final, pero que justamente se encuentra a otro brasileño y que finalmente es Fortaleza, en donde en la ida en Argentina empatan 1-1, pero finalmente en Brasil en la vuelta finalmente es superado el equipo de Russo y termina perdiendo 3-1 y quedándose afuera. Finalmente hasta ahí un equipo que le había costado tanto la triple competencia, porque finalmente en la Copa Argentina, en el mismo momento donde estaba compitiendo en la Copa Libertadores, quedó afuera de la Copa Argentina en 16avos de final, frente a Barracas Central, 1-0, donde antes, en 32avos de final, ya le había costado el primer partido de la Copa, donde eliminó por penales a Douglas Haig, equipo de la Primera B Nacional, empatando 1-1 en los 90 minutos y eliminándolo por penales 4-3. Y que luego también en la Copa de la Liga le fue bastante flojo, bastante mal, siendo una competición que el año pasado la había ganado, había salido campeón con este casi mismo equipo, donde finalmente quedó en el puesto número 11 de la zona A, con 15 puntos, donde ganó solamente 4 partidos de 14, siendo hasta ahora 8 meses o 8 o 7 meses bastante flojos de un último campeón del fútbol argentino. Es realmente impresionante cómo bajó el nivel, bajó el rendimiento de un equipo que había dado la vuelta hace poquito, el año pasado, pero que finalmente se había ya quedado fuera de 3 competencias, de 4, y donde finalmente en la luego se baja finalmente Russo, no tiene más energías, según él, en donde finalmente se corta un ciclo de 1 año y 8 meses, donde recordemos que llegó a inicios de 2023 Russo, donde finalmente cierra un ciclo de 79 partidos dirigidos, con 30 victorias, 25 empates y 24 victorias. En el medio hay un interinato de casi 2 meses y medio de Matías Lecky, donde dirige 10 partidos, y finalmente termina cerrando la liga y el año Ariel Holland, el ex técnico de Independiente que volvió al fútbol argentino y actualmente se está encargando del primer equipo del canalla, donde finalmente no pudo hacer mucho y finalmente Rosario Central cierra la liga en el puesto número 20 con 32 puntos, donde solamente ganó 8 partidos de 27. Y es todo esto claramente que luego finalmente el canalla queda en el puesto 22 de la tabla anual con 47 puntos, por lo tanto quedándose afuera de una posible clasificación a copas internacionales. Es increíble cómo un equipo que tenía las aspiraciones por haber hecho un buen año en 2023, habiendo salido campeón, cómo se derrumbe todo lo construido y termina chocando fuertemente, quedándose afuera de todo, teniendo un mal año futbolísticamente hablando y no clasificando a ninguna competencia internacional, dando no pena, no lástima, pero sí bastante que desear. Es por todo esto que realmente, por cómo venía, por la ilusión, por la triple competencia y por los resultados, que me da finalmente por calificar el año del canalla tristemente con un 3 puntos. Y finalmente cerramos esta primera parte de esta sección, de este video, con una revelación, que finalmente esa revelación, si no es la revelación del año, pega en el palo.
Un equipo que estamos hablando de que no iba a entrar en esta sección, de este video, si no fuera por un resultado en especial, claramente. Y es claramente estamos hablando de un equipo que logró salir campeón, que dio un batacazo histórico, que el próximo año va a jugar la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Es realmente una cosa increíble. Un equipo que hasta mitad de año tuvo dos técnicos que que pasaron sin pena ni sin gloria, y llegó un hombre de la casa y que finalmente lo sacó campeón. Estamos hablando claramente de uno de los campeones que tuvimos en el año, y creo que ya se dieron cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando del Ferroviario, estamos hablando del campeón de la Copa Argentina 2024, estamos hablando de Central Córdoba. Un Central Córdoba que hizo historia este último año y que quedará en la memoria de todos los hinchas, porque estamos hablando de un año en la que realmente no se hablaba mucho de Central Córdoba, porque por ejemplo en la Copa de la Liga, en la zona B, quedó en el puesto 12, dos equipos hicieron peor copa que Central Córdoba, donde solamente hizo 11 puntos y ganó solamente 2 partidos de 14. Luego en la liga quedó en el puesto 22 con 31 puntos, donde ganó solamente 8 partidos de 27. Pero finalmente en la Copa Argentina, la gran hazaña del Ferroviario, donde finalmente este equipo de la mano de Omar de Felipe, que termina reemplazando a dos ciclos de dos técnicos, uno es Balbo, que tuvo 4 meses, donde dirigió 14 partidos, y el otro era Lucas González, un colombiano de 43 años, que nunca había estado en el fútbol argentino, que venía de su paso a América de Cali, y probó suerte en Central Córdoba, donde tan solamente duró 9 partidos, duró solamente 3 meses, y donde finalmente vuelve el protagonista quizá de este equipo de este año, que fue Omar de Felipe, un hombre que ya había estado curiosamente en Central Córdoba a finales de 2023, donde ya no se recordaba con mucha historia, con muchos recuerdos, el primer ciclo de este hombre Central Córdoba, donde fueron 4 meses a finales de 2023, donde dirigió 15 partidos, donde ganó 5, empató 4 y perdió 6, pero es justamente ahora en la Copa Argentina donde finalmente hace historia con este equipo y se queda en la memoria para siempre, escribió su nombre en la historia dorada de este equipo, que fue en la Copa Argentina, donde agarra a un equipo clasificado compitiendo en esta competencia, que antes en 32 avos, todo el camino de Central Córdoba en la Copa Argentina fue así. En 32 avos elimina a Quilmes 3-1, en 16 avos elimina a Estudiantes de La Plata, el pincha, 2-1, que era el actual campeón de la Copa Argentina en ese momento. Luego en octavos es quizás el partido que más le costó, con Newells, finalmente empataron 0-0 y lo eliminó por penal de 3-2. Luego finalmente en los cuartos de final termina eliminando 2-1 a Temperley, equipo que eliminó a River Plate, el River Plate de Martín de Michelis, y que luego en las semifinales y en la final se cargó a los dos equipos que competían en la Liga Profesional de Fútbol Argentino. O sea, sin competir en la Liga, Central Córdoba en la Copa Argentina derrotó a los dos, quizás, a los dos posibles futuros campeones del fútbol argentino, que fueron Huracán en las semifinales 2-1, y que finalmente en la gran final, dando el batacazo quizás contra el gran candidato a ganar esa copa, que pudo haber ganado casi las 3 competencias que tuvo y finalmente solamente ganó una, que fue el Fortín, que fue Vélez, donde ganó 1-0 con un golazo histórico realmente de Matías Godoy, dándose un batacazo en la final nuevamente, dándose un caso similar al de Patronato, finalmente Central Córdoba escribiendo su historia por primera vez saliendo campeón en la Copa Argentina, un hecho histórico y que finalmente clasifica por esta vía a la Copa Libertadores, siendo su primera vez que va a jugar esta competencia internacional, donde ya clasifica directamente a la fase de grupos, pero que finalmente cierra un año histórico, porque por ejemplo en la tabla anual tras todo esto quedó en el puesto 25 con tan solo 42 puntos. Es por todo esto que es realmente histórico lo de Central Córdoba, de consagrarse campeón de una copa que es posible como la Copa Argentina, donde todo puede pasar justamente, dando el batacazo en la final, que es difícil, contra un equipo que fue básicamente quizás el mejor en el fútbol argentino, pero los partidos de 90 minutos se juegan dentro de la cancha y finalmente la fortuna quizás, como también la inteligencia, favoreció al equipo de Omar de Felipe, al Ferroviario, y es finalmente por todo esto que aparece en este video, como también va a jugar la Copa Libertadores.
Es por todo esto que parece fuera de contexto terriblemente, es que yo voy a calificar el año de este equipazo que hizo historia con un 7. Y bueno, finalmente con estos primeros 6 equipos, con estos primeros 6 años, concluimos finalmente la primera parte de esta sección, donde ahora solamente nos quedan otros 10 equipos más, que se van a dividir en dos partes. Faltan muchos equipos, quizás los más importantes, que habrá mucho para cortar y mucho para hablar. Se podrán imaginar qué equipos en especial estamos hablando. Algunos que salieron campeones, otros que se esperaban salir campeones, otros que tenían que competir sí o sí en cierta competencia y no les dio. Todo eso y más en las próximas partes que se vendrán próximamente. Así que muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte. Los quiero agradecer muchísimo. Si te gustó este contenido y esperar las próximas partes, te invito primero a que te suscribas a este canal y te toques la campanita para que te enteres cuando vienen las próximas partes. También te invito a que dejes tu me gusta y tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció el año de diferentes equipos? ¿Crees que merece más nota? ¿Crees que merece menos? Algunos fueron revelaciones realmente, otros no. Se esperaba más de un equipo, se esperaba menos. Ustedes opinen en los comentarios, que yo voy a estar muy alegre de leerlos y de responderles. Y también por último te invito a que me sigas en mis redes sociales, las cuales son en TikTok, en Instagram como Facundo Mreles, donde subo contenido más diario. Y finalmente, sin mucho más, le vuelvo a agradecer todo el apoyo que me dieron el año pasado. Esperemos llegar mucho más lejos este año. Les deseo un gran 2025 y sin más nada para decirnos, los espero en la próxima parte. Muchísimas gracias y chao chao.